Buenas tardes, queridos hermanos, es un placer estar con ustedes. Ya todos me conocen, mi nombre es Guillermo Fuentes, soy miembro de la Iglesia Internacional de Cristo, soy discípulo y he tenido el privilegio de compartir con ustedes mensajes bíblicos y esta vez pues quiero compartirles un mensaje muy bonito que a mí me ayudó mucho, pero antes de eso quiero compartirles que en las próximas semanas, a partir creo de la próxima semana, vamos a iniciar una nueva serie como ministerio en español. Se llama ¿Quién es Él? Habla de las cualidades de Jesús y pues claro que como todo lo que es la palabra de Dios va a ser súper interesante y sobre todo que nos construirá y nos hará motivarnos y no desviarnos del camino. Y pues ahora quiero, antes que nada, empezar con una oración. Eh, Inclinen sus rostros, por favor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre mío, le doy las gracias por esta oportunidad de escuchar sus mensajes, de escuchar su palabra, de escuchar sus mandamientos y pues por estar atentos, por estar fieles y con muchos deseos de volver a estar reunidos, juntarnos nuevamente. Le pido que nos libre ya de esta enfermedad, de esta pandemia, para toda la humanidad, Señor. Yo sé que usted tiene un propósito con todo esto. Es también, todas las cosas las usa para bien, de quienes lo aman, dice la palabra. Y yo le pido, Señor, pues que ya nos termine con todo esto, que su autoridad es sobrenatural. Y le pido que ya volvamos nuevamente a nuestra iglesia, normalmente, Señor. Le pido pues todo esto y le oro para que nuestro servicio de esta tarde o esta mañana llegue al corazón de todos y que los inspire y que nos motive y que nos dé una gran esperanza y sobre todo una gran enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues hoy quiero hablarles, hermanos, acerca de la palabra que hoy el tema se llama volver a Dios. Y pues ya todos tenemos deseo de volver. Estamos en la misma página, estamos buscando a Cristo, a Dios, pero estamos aislados y pues tenemos deseos, ganas de volver a reunirnos como familia espiritual. Y pues le doy muchas gracias, Señor, por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, por protegernos y por darnos la bendición de seguir trabajando. Hoy quiero recordarle que su pueblo a veces nos alejamos, algunos nos alejamos, algunos nos enfriamos, algunos nos desviamos del camino, pero al final de cuentas todos regresamos a usted, tarde o temprano. Tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar sufrimientos, dolores, tormentas, pero todas esas cosas son necesarias para nuestra edificación espiritual. Hoy quiero empezar con una palabra en el libro de Marcos 11, capítulo 11, versículo 12. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, o sea que ya están hablando de que ya Jesús había andado había ido a Jerusalén y lo habían llevado con grandes cosas, haciendo palmas y poniendo tapetes en el camino y vitoreándolo y hablando y gritando, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Toda la gente lo llevaba y fue eso y Jesús fue y solamente estaba observando todo lo que estaba sucediendo.
en el templo. Y ahí se pudo dar cuenta de que el templo estaba siendo mancillado, que su templo estaba siendo, eh, como dice la palabra, una cueva de ladrones. Y se los dijo claramente. Otro día. Ese día solamente se quedó observando. Y pues llegaron, pues, dice que al día siguiente, cuando salían de Betania, pues Jesús tuvo hambre. Y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero, y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo, llevando mercancías. También les enseñaba con esas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Luego por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Jesús le dijo: tengan fe en Dios. Respondió Jesús: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de allí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Y esas palabras fueron algo que no entendieron los discípulos. Ellos pensaban que Jesús simplemente se había enfocado en la higuera, porque no había encontrado frutos ahí. Pero Jesús estaba prediciendo el futuro, lo que iba a pasar en el templo. Estaba comparando a la higuera con los sacerdotes, con los ministros del templo, porque ya un día antes había visto todo los atropellos y las atrocidades que estaban haciendo. Habían convertido su templo en una cueva de ladrones, en un mercado, donde los sacerdotes estaban lucrando con las necesidades del pueblo. Pues no sé cuánto valdrían, pero había desde palomas hasta animales grandes, y todos en sacrificio. Y lleno de corrupción estaba. Entonces, para Jesús fue eso pues una idolatría y un atentado contra la integridad de la palabra de Dios. O sea, los sacerdotes estaban lucrando con la palabra, y eso no lo soportó. Entonces, Jesús dice, compara la higuera con los sacerdotes, que los sacerdotes aparentaban mucha espiritualidad, así como la higuera se miraba muy frondosa, parecía que estaba llena de frutos, y así estaban los sacerdotes. Por eso la idea de ir a la higuera, porque él sabía que no tenía frutos, pero la apariencia de la higuera daba la impresión de que tenía frutos, que estaba llena de frutos. Pero él, para que sus discípulos entendieran más o menos el proceso que iba a seguir en la ida a Jerusalén, entró al templo y él estaba comparando que los sacerdotes y ministros de la ley
estaban esplendorosos, vestían unos atuendos carísimos, cobraban grandísimas cantidades para los que estaban más cerca del templo. Los más pobres pues vendían sus palomitas allá afuera, los más retirados. Y también el que tenía para comprar una paloma, compraba una paloma, y el que no, pues no compraba. No sé, hacían algo, una otra cosa para sacrificar algo, porque ellos, en la mente del pueblo de Israel estaba el sacrificio, hacer un sacrificio para Dios. El pueblo era inocente, pero los sacerdotes, que eran los que enseñaban la ley, eran absolutamente culpables. Culpables porque estaban lucrando con la palabra de Dios, con la fe de los inocentes. Y así eran los fariseos. Aparentaban mucha espiritualidad, dictaban sentencias contra los infractores de la ley, unas sentencias completamente severas. Por fuera eran toda rectitud y disciplina, pero por dentro, Jesús les decía, parecen sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de podredumbre y de maldad. Y así los trataba, con esa firmeza, con esa determinación. Los retaba, les hablaba, se sentía lo que les estaba diciendo. Los fariseos pues rentaban, como dijimos, todos los locales, y cada día era más caro y todo eso, los más cercanos y todo eso. Y no permitían que nadie atravesara el pueblo, el templo. Y Jesús se dio cuenta de que los que pagaban podían atravesar el templo, lo agarraban como un atajo para llegar al lugar de los sacrificios. Pero Jesús se encolerizó, volteando los puestos de los vendedores, y les tiró todo, y echó ahí todo los que compraban y vendían, y no permitió que nadie atravesara por el atrio del templo, diciéndoles: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Palabras que hemos escuchado muchas veces. Hermano, yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo te sientes con tu fe? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo está tu corazón? Analízate a ti mismo. ¿En realidad eres honesto en tu fe? Todos pasamos momentos de desánimo, de frialdad, de espiritual. Y a veces no oramos todos los días. A veces no leemos la palabra. No la discernimos. A veces sentimos flojera de ir a la iglesia. No ofrendamos normalmente, ni damos la ofrenda que teníamos estipulada. A veces, hermanos, vamos a la iglesia y continuamos con nuestros problemas familiares, con nuestra actitud. Muchas de las veces seguimos con nuestro corazón, siguiendo los deseos de nuestro corazón engañoso. Todo lo que hagan los demás en contra de nosotros nos afecta, pero no vemos lo que hacemos en contra de las demás personas. Cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestras esposas, cómo tratamos a nuestros amigos en el trabajo, que si somos nuestras miradas pervertidas, nuestros pensamientos pecaminosos, todas esas cosas. También nosotros a veces aparentamos lo que dijo Jesús de la higuera. A veces tenemos comentarios muy agradables, comentamos con gentes de la palabra de Dios, y la explicamos, la comentamos, la discernimos en grupos, o a veces en las charlas bíblicas hablamos de una y de otra cosa de acuerdo con la palabra de Dios. Y estudiamos un versículo y lo discernimos perfectamente y sabemos cuál es la verdad. Pero la verdad está en el corazón. La verdad es que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si nos ponemos a analizarnos a nosotros mismos,
parecemos las higueras frondosas. No estamos dando frutos. Y no me refiero solamente a los frutos de bondad, de humildad. Me refiero a los frutos de amar, de ser amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, a los que de verdad ahí se ve en nuestro corazón. Podemos perdonar a los que nos ofenden. Eso es la verdad. ¿Has perdonado a los que te ofenden? ¿Has perdonado a los que te hicieron daño en el pasado? Cuestiónate. Y recuerda, no tenemos mucha diferencia. O sea, los fariseos en ese tiempo estaban hablando de cuestiones económicas, hablando de que eran los líderes religiosos y estaban engañando a la gente, pues, porque en realidad estaban negociando con la palabra de Dios. Pero nosotros no podemos negociar con la palabra de Dios. Pero debemos ser honestos con nuestro corazón. Nuestro corazón es el que nos cuestiona, el que nos dice realmente lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Dios en sus mandamientos y en su palabra nos dice que debemos de dar frutos. Y nosotros vamos a la iglesia y parecemos una higuera frondosa, pero no tenemos frutos. Sí tenemos uno que otro, a veces hacemos algo bueno, pero son más las cosas malas que las buenas. Y además porque las cosas malas duran más tiempo. Nos duran más tiempo, un enojo, una rencilla que tengamos con alguien, odios entre familias o entre otras personas, no nos pasan de un día a otro. A veces duramos años y a veces toda la vida con un rencor, con un resentimiento no importa familiares o no familiares, amigos o enemigos, nos disgustamos y nos odiamos para siempre. Esa es la palabra de Dios, la palabra que quiere Dios que cambiemos. Esos son los frutos del Espíritu. Y Jesús es plenamente demostrando los frutos del Espíritu. Y yo quiero preguntarte a ti, hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Eres honesto en tu fe? ¿Tienes frialdad espiritual? ¿Ya no oras todos los días? ¿Ya no lees la Biblia? ¿No la disiernes? ¿No buscas su dirección? ¿Sientes flojera de ir a la iglesia? ¿No ofrendas normalmente? ¿Cuestionas o criticas las ofrendas? ¿Criticas a tu prójimo? ¿Continúas con los problemas familiares? ¿No los solucionas? Todas esas preguntas son cuestionamientos que debemos hacernos todos. Y esto viene precisamente a lo de la enseñanza de este día. Seguimos con nuestro vocabulario obsceno, a veces maltratando a nuestras familias o disgustándonos con los demás. Permíteme decirle, hermano, que estás en la misma condición que la higuera. Probablemente muy hermosa por fuera, pero por dentro, como dijo Jesús, como sepulcro pintado. Por fuera muy bonito, pero por dentro lleno de huesos y de podredumbre y maldad. Mateo 7:21 dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿En qué situación estás? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Está tu corazón en una cueva? ¿Estás amargado? Recuerda que la amargura daña el corazón y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, si la amargura está en tu corazón, el Espíritu no está ahí. Es ilógico pensar que el Espíritu está junto con el odio, con el rencor, con la venganza, con la idolatría. Es ilógico pensar. O está una cosa o está la otra. O está el Espíritu o está la maldad. Hermano,
Muchas de las veces no nos fijamos en esto, pero es una realidad. Te das cuenta de que estamos en una situación continuamente de pecado. Tenemos resillas en nuestro corazón, resentimientos, amargura, dolor, envidia, celos, todo eso. Jeremías 7:4 dice: no confíen en palabras engañosas que están en el corazón. Significa que no confiar en tus propios juicios. O sea, nosotros no podemos discernir correctamente si no nos aferramos a la palabra de Dios. Si nosotros queremos hacer juicios y discernir por nuestro propio entendimiento, permíteme decirle que estamos equivocados. Tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Tu corazón te puede justificar diciendo: no te preocupes, Dios todo lo perdona. Muchos cometen toda clase de maldad durante la semana y el domingo vienen al templo y piden perdón y salen sintiéndose libres, aunque no hayan perdonado. Piden perdón, pero no han perdonado, que no es lo mismo. Tampoco hay arrepentimiento. O sea, puedes pedir perdón, pero si no hay arrepentimiento, tu perdón no es genuino, no es aceptable a la palabra, a Dios. El pedir perdón es un engaño de Satanás para que sigas pecando. Dice: pide perdón y sigue pecando. Eso es la idea de Satanás. Pero en Jeremías 8:13 dice el Señor: cuando quiero cosechar, no encuentro uvas en la viña, ni hay higos en la higuera. Sus hojas están marchitas. Voy pues a quitarles lo que les he dado. Así dice el Señor para todos los que hemos estado en la palabra de Dios y no queremos recapacitar. Seguimos con nuestras malas actitudes, nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres. Y el Señor dice eso. Dice: voy a quitarles lo que les he dado. Y así era Israel, y así somos nosotros. En 2 de Timoteo, vamos a ver aquí en la palabra de Dios lo que nos dice. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Esa es una escritura que nos hace reflexionar, de seguir permaneciendo firmes en lo que estemos hablando en la palabra del Señor. Y sí, así los fariseos aparentaban mucha espiritualidad, devoción y amor al prójimo, igual como nosotros muchas de las veces así lo hacemos, pero en realidad carecían de los frutos del Espíritu, no tenían esa humildad, esa bondad, nobleza, todo lo que es la palabra de Dios, los frutos del Espíritu. Hermanos, Cristo está en tu corazón y en tu mente, ahí está, diciéndote en qué áreas de tu vida estás fallando. Él nos está diciendo cada día y nosotros nos damos cuenta, pero no lo queremos aceptar. Podemos engañar a todo el mundo diciéndoles que nosotros somos buenos, que nos portamos bien, pero a Dios no lo podemos engañar. En 2 Corintios 13:5 dice: piensa en tu manera de vivir. ¿No se dan cuenta que Cristo está en ustedes? ¿No nos damos cuenta de que Cristo está ahí con nosotros? Examinémonos continuamente, todos los días de nuestra vida. Alejámonos del pecado, no de Cristo. Salmo 139:23 dice:
Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mi mal camino y guíame por el camino recto. Es una súplica, es una petición para que el Señor nos guíe y nos dé dirección. ¿Estás de acuerdo? Reconoce pues tus errores como pecados y arrepiéntete. No solamente pides perdón, arrepiéntete de todo corazón. Lucha contra las cosas pecaminosas del corazón. Avergüénzate del pecado. Esas cosas te hacen alejarte del pecado. Acepta la reprensión. Si alguien te reprende, si alguien te dice tu pecado, acéptalo, reconócelo. Reconoce que tu enemigo es tu propio corazón, no hay más. Desconfía de tu propio juicio y desea un desarrollo sincero de obedecer a Cristo. Jesús dijo en Juan 14:23, el que me ama y obedece mis mandamientos, yo moraré en su corazón. Significa que no todos los que vamos al templo van a limpiar su conciencia. Algunos van como unos zombies, nada más, a hacer su presencia. Y a ver, a que todos nos vean, dice, si no, vamos para que todos nos vean, y nos portamos como unos angelitos, como que no les hacemos daño a nadie, y bien muy espirituales y muy amorosos. En realidad esa debe ser la conducta del cristiano, pero muchos de nosotros la estamos fingiendo. Cuando nos damos cuenta, hay que arrepentirnos, hay que darnos cuenta que tenemos que ser sinceros y honestos con nuestro amor al prójimo. Y lo peor de todo es que salimos a veces creyendo que estamos limpios, que nos hemos limpiado de toda la maldad que nos pasó en el día y en la semana. Pero en la semana, en el transcurso de la siguiente semana, volvemos otra vez al mismo camino. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Lo grave es no obedecerlos y rechazar los impulsos del corazón. Eso es lo grave. Creer en Dios, esa es su voluntad. Perdonar, obedecer sus mandamientos, ser piadoso, amar a tu prójimo, expresando por la familia. No presentarnos ante Dios o ante la gente como unos santurrones y aparentar mucha santidad. La fe es cada día parecernos más a Jesús, llevar en nuestro corazón y en nuestra lengua y en nuestra boca y en nuestra mente los frutos del Espíritu. Ese es el cuadro de Jesús, esa es la apariencia de Jesús, los frutos del Espíritu. Es como Jesús es. Y así tenemos que luchar nosotros. No decimos que no lo vamos a hacer inmediatamente, pero es una lucha, es un trabajo diario. Y todos los días tenemos pruebas. Y todos los días, a veces unas veces más duras, a veces otras. Pero todos los días hay pruebas y tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Controlar nuestra vieja naturaleza. El Señor conoce nuestras cargas y a veces nos autoengañamos creyendo que no lo sabe. Todos pasamos a veces por enfriamiento espiritual. Todos, no hay excepción. Pero un verdadero creyente reacciona y regresa al camino. Hermanos, fue un placer estar con ustedes. Que Dios los bendiga y hasta las próximas. Espero que les haya gustado. Gracias y bendiciones. Amén.